del erotismo. Y es que soy fotógrafo. Y para ilustrar esto les voy a leer un breve texto que escribí precisamente unos días atrás y que creo que es ilustrativo. No había cumplido aún los 15 años cuando me acerqué a Gustavo Sáenz, que no sé si algunos de ustedes lo conocieron, que había lanzado la revista Caballero para ofrecerle mis servicios. Me batió gachamente, terco, enfilé mis pasos hacia ese hermoso edificio en el que Gustavo Alatriste dirigía Sucesos para Todos. Gustavo Alatriste, un cineasta, casado con Silvia Pinal y demás. Gustavo, que fue un gran amigo mío, me abrió las puertas. Yo tenía menos de 15 años en aquel entonces, ¿no? Me abrió las puertas y comencé a escribir a esa edad y precisamente sobre sexo. Y es que viví una infancia erotizada. Crecí en la encuadernación de mi padre, ubicada en la calle de San Luis Potosí, frente a Sears. En medio de infinidad de experiencias sexuales propias de la infancia, recuerdo cuando en una ocasión un abogado le mandó a encuadernar su colección completa de Playboy. Mis amigos de la vecindad acudieron a mi llamado y organizamos un gran happening masturbatorio que dejó más de un tomo salpicado y por tanto pegado. Por más que tratamos de limpiar nuestros desatinos, nomás no lo logramos. Supongo que los libros llegaron a manos del abogado y confundió sus eyaculaciones con las nuestras. El caso es que nunca escuché reclamación alguna, pero el destino estaba marcado. Años después ingresé a la clase de fotografía en el colegio alemán, impartida por mi maestro de matemáticas, Otto Döhle, que me vendió mi primer cámara. Ahí hice mis pininos en eso de tomar fotos. Tenía escasos 14 años. Por supuesto, enfilé mi cámara hacia todo lo que pude. Minifaldas en aquel entonces había de sobra, pero no desnudos. Estos aparecieron frente a mis lentes hasta finales de milenio, cuando impulsé un proyecto muy interesante que titulamos Agenda Erótica Femenina de Ediciones del Ermitaño. Decidí entonces hacer del desnudo mi especialidad. Pronto confluyeron varias circunstancias. Me apasionaba fotografiar el cuerpo desnudo femenino. Era editor, conocía a infinidad de escritores y tenía a dos bellas, talentosas y perversas colaboradoras. Una de ellas era mi asistente, la otra mi modelo. A esta última la había conocido mi madre en sus clases de dibujo en el Museo Carrillo Gil y me pasó sus datos. Pronto nos convertimos no solo en cómplices en las sesiones de fotos, sino también en amigos y colaboradores, en busca de proyectos creativos. Mi asistente, por otro lado, tenía una enorme capacidad de vinculación y de persuasión. Juntos formamos lo que se conocería como el trío dinámico, que llevó a cabo lo que bautizaría tiempo después como la escritura y el deseo, es decir, un proyecto orientado a crear una enciclopedia gráfica de los erotómanos mexicanos. Sin embargo, ya la primera sesión de fotos marcó un camino un tanto distinto a lo originalmente imaginado. Quien se apuntó fue Juan García Ponce, que postrado en su silla de ruedas, deseaba revivir glorias pasadas. La sesión, difícil por las mismas circunstancias, se prolongó horas. Lejos de ser un simple ejercicio de retrato, se convirtió en un complejo happening en el que, con muchas dificultades, buscaba yo el encuadre que diera luz a lo que imaginaba. Ahí, en casa de Juan García Ponce, nació el concepto. Me propuse trabajar a partir de ese momento en un estudio y no en la casa del prospecto, es decir, deseaba dominar las circunstancias y no volver a ser el dominado. Otros elementos confluyeron. En 1994 había decidido incorporar a nuestro quehacer editorial la tecnología de impresión digital. Por esas fechas comenzaron a aparecer también las primeras cámaras fotográficas digitales. Decidí, por tanto, explorar ambos continentes. Además, como editor erotómano, nada mejor que idear una colección de literatura erótica. Así que voilà, Minimalia Erótica, colección de ediciones del Ermitaño, nacía de la mano de este proyecto. Estas fotos corresponden a este ejercicio allá en Lagos de Moreno, en donde
a petición de uno de los escritores, que es gay, incorporé por primera vez en la sesión a un modelo masculino, que es el que aparece ahí, que se llama Asdrúbal, que es un excelente actor, ¿no? Entonces, más o menos así es como van desarrollándose estas sesiones. Ahí no es propiamente un estudio de fotografía, lo que hicieron fue prestarme un salón en un centro cultural, y ese salón lo adecuamos con un ciclorama improvisado, y utilizando, bueno, el recurso de la luz. Lo que hago es utilizar unas fuente de luz muy intensa, que es lo que me permite lograr estos claroscuros que les voy a mostrar en un momento. Estas fotografías, bueno, no estas son detrás de la cámara porque ahí aparezco yo, pero las fotografías resultantes las hemos presentado no solo en muchas exposiciones, sino que las hemos utilizado también para ilustrar el stand de ediciones del Ermitaño en la Feria del Libro de Guadalajara. Eso fue también una historia muy curiosa, porque en Guadalajara, cuando lo hice por primera vez, me criticaron terriblemente. Llegaron las autoridades de la feria y me dijeron: Alejandro, no puedes hacer esto, tú no puedes estar poniendo estas fotos en una feria a la que acuden tantos niños. Les dije, como de que no, pues estas son fotografías de carácter artístico, y hoy en día todos los niños están expuestos a eso y a otras, a cosas muchísimo más gruesas, ¿no? Entonces, entusiasmado y esperanzado con que me fueran realmente a censurar, persistí en eso, y el resultado fue que simplemente llegaron las autoridades a disculparse conmigo y me dijeron: Alejandro, adelante, no hay ninguna censura aquí en esta feria. Es la inspiración, entre comillas inspiración, puede ser de sentidos diversos. Uno, inspirarse en una obra plástica, sea pintura, grabado, fotografía, y hacer unos textos sobre esa experiencia plástica, o al revés, ¿no? Tener un acercamiento a lo que podría ser los textos poéticos o literarios de alguien, y entonces tomar eso como base para una fotografía. En algunos casos ha precedido la idea, no forzosamente el texto, pero sí la idea, y en otros casos lo que hemos tenido es la sesión fotográfica y después vino el texto. Lo que yo siento respecto a tus fotos, para mí me gustaría que lo hubiera salpicado con más amor. Y la palabra amor quiero decir el amor espiritual y amor de hombre a mujer y de mujer a hombre, porque por fin de cuentas creo que todos ponemos el amor a un nivel un poco más alto que la unión de los cuerpos. Lo que haces tú como fotógrafo es ofrecer una visión de lo que haces. Como les decía, este es un ejercicio que hago, ¿no? De retrato de escritores acompañados de la modelo. La cantidad de fotos que tengo sobre desnudo y erotismo en donde no aparece el escritor propiamente, tengo cientos de miles de fotografías, muchísimos años de estar trabajando casi diario con sesiones distintas. Lo interesante es más bien ver qué es lo que los demás interpretan, qué es lo que los demás ven, y eso lo sabemos. La fotografía, como el arte en general, genera reacciones distintas en cada una de las personas, y eso lo debes saber, ¿no? Es también una cuestión muy freudiana. Tu interpretación, y particularmente de algo con tanta carga como es el erotismo, el sexo y demás, pues depende de cada individuo, ¿no? Principios a la fotografía, que es excepcional, sobre todo la obtención de este claroscuro
en blanco y negro, que es muy bien captado, muy bien reproducido, y creo que es excepcional desde todos los puntos de vista, y que es parte importantísima de la colección. Pero por otro lado, esta misma fotografía da la sensación de que es esquemática, de que estamos viendo estatuarias. Y aquí viene la crítica, hay poco erotismo, no hay sensación de erotismo, precisamente porque casi en la mayor parte de las fotografías los individuos participantes están mirando al vacío o mirando a la cámara, pero no se están mirando entre sí. Y si hubiera erotismo se estarían mirando ambos, y entonces sí habría sensación de erotismo, que no la hay. Algunos sí lo han visto así. Lo que pasa es que la intención era esa, ¿no? Es decir, de cada uno de los autores tengo en realidad entre, ¿qué te diré?, de 100 mínimo hasta varios miles de fotografías, digamos, de cada sesión, ¿no? Y de esas tengo que escoger. Ya sabes que una de las torturas es escoger de todo ese mar, de ese universo que has logrado fabricar, qué es lo que vas a mostrar. Y lo que he querido mostrar es, hasta cierto punto, eso, la ausencia. Es decir, la modelo es, la relación modelo-escritor en estas fotos que muestro es la modelo como si fuera la musa. Es la sensualidad de la palabra en sí. No tanto lo que estás describiendo, que sí puede ser también sensual, erótico, etcétera, sino el sonido de la palabra, porque hay palabras que suenan sensualmente, aparte de lo que significa. Puede ir unido o no unido, pero la palabra muslo, por ejemplo, tiene una sensualidad en sí, esa S y esa L, muslo, desliz. No sé, hay palabras así que ya te dan el tono erótico, pero tienes que captarlo. Y pensando que la poesía en realidad es para ser leída en voz alta o escuchada. La poesía nace como algo oral, no como algo escrito. Y entonces hay ahí otro tema, que es la musicalidad, que también la música puede ser erótica, el ritmo también puede serlo. Tú puedes dar un ritmo, por ejemplo, de copla, de movimiento de copla, por medio de las palabras. Entonces es mucho más... diríamos a veces difícil de entender o identificar si no lo lees en voz alta, mientras que la imagen está regalada, porque ahí está todo, ¿no? Entonces el juego en la poesía tiene otro nivel, pero muy muy interesante. Y volviendo a poesías muy antiguas, si tomamos el Cantar de los Cantares, plantea un problema tremendo en poesía, que es erotismo y misticismo. Todo el lenguaje de los místicos es erótico. Desde el Cantar de los Cantares, Shira Shirin, hasta Santa Teresa, hasta San Juan de la Cruz, están usando el lenguaje del amor, precisamente, porque es lo máximo que da Dios a la persona. Y entonces, también, para hablar de Dios, tiene que ser un lenguaje místico y hasta erótico. San Juan de la Cruz llega incluso hasta usar el femenino para decir, en ese caso es su alma la que se une con Dios, pero si no te advierten que es un poema místico, tú te crees que es un poema erótico, como ocurre con el Cantar de los Cantares, que para algunos es erótico, para otros tiene un simbolismo místico, ¿no? Y volviendo también a una poeta que es Teresa de Jesús, toda la sensualidad que ella describe de cómo se une con la divinidad es una cópula, pero el lenguaje es espiritual y está usando, como les digo, todos esos niveles. Eso es interesantísimo, ¿no? Y esto, volviendo al Cantar de los Cantares, también ahí se plantea algo que a veces pues no puede ocurrir, creo, en la fotografía por las respuestas tuyas, ¿no? Que es la igualdad de los sexos, porque en el Cantar de los Cantares se describe tanto el cuerpo masculino como el femenino, están a la pareja, y eso es muy interesante, porque entonces no solamente el hombre viendo a la mujer, sino la mujer viendo al hombre, que es lo que a veces nos falta. Creo que somos más pudorosos hoy que en la época del rey David o del rey Salomón, ¿no? Entonces, pues eso sería mi respuesta a tu pregunta, que fue muy interesante. Unir la sensualidad del sonido con el significado.